¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a concluir esta hoja de cálculo que teníamos pendiente como parte de nuestras actividades en el desarrollo de este tercer periodo. Fíjense, habíamos hablado de hacer esta actividad de utilizar los formularios dándole un listado a través de este formulario. ¿Ok? Que los podíamos conseguir aquí en la parte de insertar y acuérdense que, bueno, podíamos elegir aquí cada uno de los formularios que nosotros quisiéramos dentro de esto porque estos controles Actives, recordemos que indudablemente forman parte de un trabajo a nivel de propiedades con lo que tiene que ser el Visual Basic. Entonces utilizamos este cuadro combinado, luego vimos cómo manejar esto, cuál era la idea de la configuración, para luego trabajar un poco con estos botones, parte también de lo que tiene que ver con los formularios en cuanto a lo que es el botón de opción y dándole un estilo y digamos, un formato de relleno para mejorarlo. Y entonces recuerden que también aquí logramos a través de la función si condicional, correcto, que de alguna forma nosotros pudiéramos obtener de esta parte el importe que nosotros estamos eligiendo aquí de acuerdo al modelo de vehículo que estábamos escogiendo, siempre y cuando fuera financiado, porque cuando fuera contado, recuerden entonces él tiene que estar en cero. Vamos a seguir entonces con este proceso aquí para hacer lo que es el anticipo. Ojo, el anticipo para estos casos de préstamo es cuánto se va a dar de inicial. Es decir, no es que todo el monto se va a financiar, sino que sencillamente de todo ese monto tú das un porcentaje completo y el resto de ese dinero es lo que tú vas a realmente a financiar. Entonces, el anticipo implica que aquí yo voy a colocar lo que es el porcentaje que necesito o que voy a dar de este monto que yo tengo seleccionado aquí del importe de acuerdo al vehículo que yo haya seleccionado. Y por otro lado, entonces aquí donde dice monto anticipo, debo colocar cuánto va a ser el monto que yo voy a dar realmente en cuanto al porcentaje, el cálculo del porcentaje por este monto va a estar aquí y lo que va a ser el saldo a financiar va a ser la diferencia entre lo que es el importe y el monto del anticipo. Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer por los momentos, ¿no? Para después continuar. Entonces, para utilizar el anticipo, recuerden que nos vamos a programador, desarrollador, cualquiera de estos que ya ustedes saben, y voy a utilizar aquí uno que se llama control de número. ¿Ok? Aquí que se llama control de número. Le voy a dar, recuerden siempre que nuestra cursor se coloca en modo dibujo y más o menos voy a dibujar algo así de esta forma. ¿Ok? Eso es un botoncito que obviamente pues al verle la forma ya uno sabe que lo que va es a aumentar o disminuir o incrementar o decrementar. Como siempre, botón derecho del mouse, le voy a decir formato de control porque ese es el proceso a seguir siempre, o sea, eso no va a variar. Aquí lo del valor actual quiere decir cuál va a ser el valor con el que yo quiero que siempre se inicie esa celda o ese formato. Yo puedo colocar un valor aquí con el que siempre quiero que se inicie, sin embargo, si yo lo dejo en cero tampoco es despreciable porque cada vez que yo lo utilice siempre aquí y lo grabe me va a aparecer el monto último que yo trabajé. Entonces, bueno, es una cuestión de elección y de digamos, cómo quiere usted que se interactúe o sea más amigable esto, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo es cuánto va a ser la representación del valor mínimo, hasta dónde quieres tú que se represente el valor mínimo y hasta dónde quiere usted que se represente el valor máximo. Esos que están aquí son los límites que te permite este objeto. Entonces, como valor mínimo, vamos a suponer, yo voy a colocar 20%. Ojo, normalmente siempre en este tipo de actividades se ofrece el 30%, que es lo mínimo que siempre se ofrece. Sin embargo, pues uno no puede trabajar con esos valores tan precisos porque siempre uno tiene que dejar, digamos, como un espacio allí de holgura por si acaso hay algún cambio. El valor máximo vamos a colocar 95%, que es lo que yo deseo, ¿sí?
no puede ser 100% porque si es 100% ya es contado, entonces uno establece 95%. Ahora, ¿por qué 95 y no 99? Bueno, porque la idea es que siempre las escalas vayan incrementándose de 5 en 5 en este tipo de trabajo. ¿Ok? Luego, lo que usted ya sabe, lo de la vinculación con la celda, eso no va a tener ningún tipo de problema. Yo le voy a dar aquí y como siempre me voy a la hoja datos y entonces voy a seleccionar esta celda aquí para yo definir cuál va a ser mi celda, correcto, con la vinculación respectiva. Le voy a dar a aceptar y por supuesto, ojo, aquí yo tengo ya esto configurado. Le voy a dar un clic por fuera. Observen que a medida que yo voy subiendo, pues él va marcando que va subiendo y a medida que voy bajando, va marcando que va bajando. O va incrementando, va decrementando. Claro, el detalle es dónde veo yo que esto está sucediendo. Eso lo voy a ver yo es aquí en la hoja de datos donde está la celda vinculante. ¿Por qué no lo voy a ver aquí? Bueno, porque sencillamente no lo he trabajado. Ahí hay un detalle muy importante cuando uno trabaja con este tipo de objeto. Este tipo de objeto no permite bajo ninguna circunstancia que cuando usted lo está programando en los valores mínimos y máximos coloque valores o números reales, es decir, decimales, o coloques porcentajes. Entonces, yo aquí necesito que aparezca el porcentaje, pero no puedo sino manejarlo. Es decir, vamos a llamar trampearlo, pero esa es más o menos la idea, ¿no? Trabajarlo de esa forma, con una trampita bien sustentada, no es que tampoco es una trampa como muchas veces suele suceder en Excel, que es a veces de ese tipo de trampas, digamos, poco elegante. Esta es una trampa bien aceptada y bien elegante en el aspecto de que yo necesito que aquí aparezca. Entonces, yo voy a ubicar que este valor que está aquí me aparezca de este lado, ¿ok? Pero como porcentaje, porque yo necesito que aparezca como porcentaje. Entonces, vean lo que voy a hacer. Yo aquí voy a decir igual, porque indudablemente necesito que al yo colocar el signo igual, correcto, vaya entonces aquí a dato y marque la celda. Entonces, ya yo le estoy diciendo que yo voy a utilizar esa celda, pero aquí, observen, voy a hacer lo siguiente. Lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo bien dividir eso entre 100, este valor entre 100, o sencillamente yo lo que puedo decir es colocar el signo porcentaje. Exactamente es lo mismo. Al yo colocar el signo porcentaje, lo que va a hacer es que esta cifra que está aquí, ese valor numérico que está en esa celda, lo va a dividir entre 100. Entonces, le doy Enter y observen lo que está pasando. Cuando aquí, ok, vamos a mejorarlo porque indudablemente aquí el detalle que ya estaba como porcentaje, ¿no? Pero fíjense, eso va a aparecer es así. Va a aparecer de esta forma. ¿Qué es lo que yo necesito? Simplemente darle aquí donde dice porcentaje y él automáticamente me coloca el valor como porcentaje porque este formato lo que hace es multiplicar el valor por 100. Entonces, fíjense que es una trampa en buen sentido, bien elegante, no maltrata, no hace nada. Yo le coloco quizás un par de decimales como para que se vea más elegante y entonces observen ahora que cuando voy subiendo y bajando, ok, fíjense cómo se da ese proceso. Aquí, en monto de anticipo, lo que voy a hacer es multiplicar este valor por este valor y entonces observen que aquí me da el valor. Y aquí donde dice saldo financiero voy a decirle igual una fórmula que va a permitirme restar este valor menos este valor. Cuando yo resto entonces allí, observen que automáticamente ya este saldo a financiar que yo tengo aquí es lo que precisamente yo voy a utilizar para, digamos, eh, digamos, financiar o trabajar todo lo que va a ser la tasa de interés. Fíjense que entonces yo aquí, si voy bajando, fíjense que él va haciendo el monto del anticipo, cuánto es el saldo a financiar y cuánto va a ser el porcentaje. Entonces, esto es lo que quiere decir que el monto del anticipo es lo que yo daría en efectivo en principio y esto es lo que me queda a mí por cancelar. La tasa de interés también la vamos a trabajar. Fíjense, la tasa de interés vamos a utilizar otro formulario que es que se llama aquí barra de desplazamiento.
Voy a usar barra de desplazamiento. Recuerden que siempre mi cursor se coloca en modo dibujo y voy a utilizar mi barra de desplazamiento y la coloco allí. ¿Ok? Fíjense que la barra de desplazamiento es exactamente este mismo esquema. Vean el cursor donde lo estoy diciendo. Es exactamente este mismo. Es una barra para desplazar. Lo que sucede es que aquí lo que vas a hacer es aumentar o disminuir valores numéricos que tú vas a expresar aquí en la tasa. El trabajo que vamos a hacer aquí en la tasa es exactamente el mismo que hicimos con el anticipo para la representación del porcentaje. El mismo, pero tengo que programarlo. Voy a darle al botón derecho, le digo formato de control, vuelvo aquí entonces con el valor inicial, cuál es nuestro valor mínimo. Bueno, vamos a hablar de una tasa, las tasas de interés, cómo fluctúan, cómo van, cuánto debería ser el valor mínimo. Ah, bueno, mire, vamos a suponer que vamos a colocar 10%, porque a veces se financiaba al 20%, al 24%, 28%, o sea, dependiendo del banco, cómo lo dé. ¿Y cuánto es el valor máximo? Bueno, el valor máximo no puede ser 100%, el valor máximo ponga usted como valor 45%. Eso es como colocar un valor exagerado, sin embargo, como tope. Correcto, para que usted no esté aquí subiendo y bajando montos y que siempre estés muy elevado, sino que sencillamente tengas un tope. El incremento sí vamos a dejarlo de uno en uno. Y esto, cambio de página, quiere decir lo siguiente. Voy a mover aquí la ventana para que vean lo siguiente. Observen que esto que está aquí, esta parte que está aquí es como una barrita que yo puedo desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Obviamente, al yo desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a hacer un desplazamiento o un conteo rápido de estos valores, ¿correcto? Un conteo rápido de los valores hacia arriba o hacia abajo. Pero yo puedo darle entre la barrita y aquí hacia la derecha, le voy a dar le puedo dar clic y él va a ir avanzando tantos valores como cambio de página tenga yo aquí. Me explico. Es decir, si yo tengo el valor 5, si tengo el valor 5 y yo le doy porque el cambio de página está en 5, cuando yo le vuelva a dar aquí se va a colocar en 10. Si le vuelvo a dar va a ser en 15 y así sucesivamente hasta que llegue hasta el final. ¿Ok? Recuérdense que aquí es 45, no puede llevar ningún tipo de valor. Voy a utilizar aquí el salto de página 5, utilizando y valorando un poco lo que es el valor mínimo y el valor máximo. Tampoco puedo colocarlo de 10 porque ya con 2 o 3 ya estoy montado, como dice uno, en esas expresiones ya en el valor máximo y no tiene sentido. Es preferible utilizar el cambio de página para trabajar aquí. ¿Cierto? Luego voy a vincular con la celda. Siempre se va a hacer un trabajo de vinculación con la celda. Le voy a dar clic aquí, me voy a la hoja de datos y entonces, bueno, yo voy a ubicar mi celda pues de este lado. Voy a desplegar, ya tienes el sombreado 3D, le digo aceptar y entonces obviamente fíjense el mismo trabajo aquí. Si yo le doy hacia la derecha, él va a aumentar. Si le doy a la izquierda, disminuye. Fíjense que aquí está la barrita que yo le voy dando. Fíjense que si yo le doy aquí, vean cómo va avanzando, pero va avanzando y va contando de acuerdo al salto de página que yo tengo. Cuando me voy aquí a datos, vean dónde está mi valor. Este valor es el que yo quiero representar aquí de este lado en porcentaje y voy a hacer el mismo proceso tal cual como lo hice en anticipo. Le voy a dar aquí igual, ¿cierto? Le voy a decir que me voy a la hoja de datos y voy a colocar el valor aquí, nuevamente se me representa y lo que hago es colocarlo porcentaje. Fíjense que es el mismo proceso, solo que la dinámica cambia en cuanto a la presentación del formulario o del objeto, pero el proceso es el mismo. Le doy enter y observen que aquí tengo el valor en número real y cuando yo le doy aquí en inicio y me voy entonces a porcentaje, fíjense que ya se convierte en 27%. Lo que hago es darle un par de decimales y listo. Entonces observen, fíjense, ves cómo avanza, cómo disminuye, cuando le doy aquí, cuando aumenta, cuando le doy aquí, cuando al momento de yo darle aquí, fíjense cómo va aumentando de 5 en 5, disminuye de 5 en 5. Ese es más o menos el trabajo. ¿Ok? Para los plazos en años, pues vamos a utilizar también otro formulario, un formulario así tal cual como esto. Aquí la gente pregunta a veces, y yo siempre cuando me han preguntado en este tipo de cosas, yo les digo que sí, obviamente los formularios se pueden copiar, pero es que los formularios cuando tú los copias, no solo copias el objeto, la imagen como tal, sino que copias su contenido de configuración de control.
Eso indudablemente va a depender de cuál sea la necesidad de los operadores de control que tú tengas para ese formulario, si se adaptan en su mayoría o todo al dato que tú estás trabajando. Pero para el caso de nosotros, no, porque yo lo que necesito es mostrar simplemente de 1 a 5. Entonces, si yo voy a copiar un formulario para volver a entrar a control y tener que cambiar todos los datos, pues obviamente prefiero hacerlo desde el principio. Entonces, me voy otra vez a programador, me voy a insertar, le doy aquí otra vez a control de número, lo dibujo, nuevamente aquí hago un dibujito, lo coloco por aquí, quizás a este también, este es un poquito de trabajo de diseño también, ¿no? Que hay que hacer. Entonces, bueno, uno lo programa de esa forma, lo hace así, botón derecho del mouse sobre este, vuelvo a darle formato de control y entonces ahora fíjense, valor mínimo va a ser 1 y normalmente siempre este tipo de cosas se hacen hasta 5 años, ¿no? 5 años y lo voy a hacer de 1 en 1. Cuando me diga vincular con celda, fíjense que le voy a dar un clic aquí y ahora la celda que voy a marcar es esta. Obviamente entonces eso puede causar, digamos, que algo de sorpresa porque usted me va a decir o se pregunte, bueno, ¿por qué yo tengo que utilizar ahora una celda de esta hoja de cálculo cuando hemos ido a la hoja de datos a hacer los cambios y a manifestar todas las celdas vinculantes en esa hoja de datos? Eso es porque sencillamente cuando nosotros hemos estado utilizando la hoja de datos, la hemos utilizado como una hoja de auxilio, vamos a llamar entre comillas así, porque es donde yo tengo la posibilidad de expresar y utilizar los valores que no puedan verse o visualizarse aquí en la hoja de cálculo, ni el usuario se entere de que yo estoy utilizando otro tipo de datos que no sea sencillamente la hoja de cálculo. Entonces, yo puedo utilizar eso de auxilio para sencillamente expresar esos valores y yo poder maquinar y hacer, digamos, esos trucos interesantes para poder expresar aquí. Porque es que aquí, en lo que era en anticipo, por ejemplo, en tasa, por ponerlo lo más reciente, no hubiera sido posible. Créame que no hubiera sido posible expresar eso si yo simplemente coloco de manera directa el valor, porque yo necesito expresarlo en forma porcentual. Entonces, o lo coloco aquí de manera directa, pero no me va a dar esta combinación. Entonces, por eso es que yo los estoy utilizando del otro lado. Aquí no, aquí yo necesito los mismos valores que estoy expresando del 1 al 5, son los mismos valores que yo voy a utilizar y voy a representar. Fíjense, le voy a dar a aceptar una vez que despliegue la ventana. Ok, perdón. Aquí algo pasó, valor mínimo, no sé, no lo coloqué, ok, lo coloco, le digo aceptar y ahí está. Entonces fíjense que cuando le doy, ¿ve? O sea, yo no necesito ningún ajuste ni auxiliarme con otra celda para colocar el valor que sencillamente son esos números que yo quiero expresar. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema. Aquí cuando usted va a colocar la fecha de la cuota número 1, bueno, vamos a colocar una fecha, puede ser la fecha de cuando usted lo esté haciendo o no. Lo cierto es que usted le puede dar, por ejemplo, un truco rápido, control coma, y cuando usted le da control coma y le da enter, automáticamente él le devuelve la fecha que tiene su sistema operativo y se lo coloca aquí. Entonces, bueno, fíjense, ya con esto nosotros podemos trabajar lo que es la cuota mensual. Es decir, la cuota mensual es cuánto va a ser mi cuota mensual fija, en este caso, porque eso es lo que va a permitir la función que nosotros vamos a hacer, es la cuota mensual fija que nosotros vamos a utilizar para pagar ese monto. Entonces, observen lo siguiente, voy a decirle igual y la función que vamos a utilizar es una función que se llama pago. ¿Ok? La función pago requiere pues de algunos argumentos que nosotros vamos a trabajar. Lo primero que tiene que decir tiene que ser la tasa. Recuerden, la función pago es una función como la función suma, la función promedio, como cualquiera de las funciones que ustedes han visto ya y conocen, es una función solo que en el ámbito de lo que es una función financiera dentro de las categorías financieras. La función pago lo que me va a permitir es mostrar cuánto va a ser el monto del pago mensual de acuerdo a una serie de argumentos que yo voy a dar y va a ser un pago mensual fijo. Entonces, yo voy a decirle aquí la tasa. La tasa de interés es esta. Yo voy a darle un clic. Pero entiendan que la tasa de interés, como ese es un pago mensual, tiene que ser mensual. Este es un trabajo ya un poquito más hacia la parte de finanzas, de economía, de contabilidad, pero es sencillo. Entonces lo que voy a hacerlo es dividirlo entre 12. Entonces le digo, lo voy a dividir entre 12, que es la periodicidad, que son los 12 meses. Entonces fíjense, esto quiere decir que
él me va a dar cuánto va a ser el valor mensual que yo voy a utilizar como porcentaje para aplicárselo al monto que yo voy a financiar. Le doy punto y coma porque sigue ahora el número de periodo. El periodo tiene que ser, es el tiempo, el periodo es este, el plazo. Ahora, el detalle con estos plazos es que no puede ser en años porque si yo estoy trabajando en meses, tiene que ser en meses. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuántos meses hay en tantos años? Multiplico. Entonces, sencillamente le digo, ese valor que tengo yo aquí lo multiplico por ¿quién? Por 12. Y eso me va a permitir saber la cantidad de meses. Para luego, entonces, cuando le doy punto y coma, me pide cuánto es el valor. ¿El valor es quién? El saldo que yo voy a financiar. El saldo que voy a financiar, le voy a dar aquí un clic y ya. Cierro mi paréntesis, ya terminé los datos necesarios para eso y cuando le doy enter aquí me aparece el valor. Es decir, que esto sería el monto mensual que yo quiero pagar, el monto mensual que yo quiero pagar por un vehículo que me cuesta tanto, donde yo doy un anticipo de 30% que representa tanto y sobre un saldo a financiar de esto en tantos años, a una tasa de interés tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se pregunta por qué da negativo, porque eso es un proceso a nivel de finanzas, es un proceso financiero donde sencillamente es de descuento. Es decir, si yo tengo un monto que yo tengo que pagar, yo tengo que ir descontando de este monto, correcto, sobre el saldo a financiar poco a poco. Por eso es que lo coloco en negativo. Ahora, si a usted no le gusta el negativo o sencillamente no quiere expresarlo en negativo porque quiere aplicar otra parte visual, entonces usted sencillamente utiliza una función matemática que se llama ABS. ¿Ok? Encierra todo ese proceso en una función ABS que quiere decir valor absoluto. El valor absoluto siempre es el módulo o lo que es el valor positivo. Usted le da enter y entonces observen que aquí aparece. Vean que es bastante sencillo este trabajo. Ojo, bajo este esquema, viéndolo es interesante. Entonces observen que yo puedo, si le doy contado, pues obviamente los valores aparecen en cero. Estos valores no aparecen en cero porque no los metí dentro del sí condicional. Esto es producto de las multiplicaciones y de los trabajos operativos. Como es cero, pues todo lo que multiplica o está con cero, pues le va a dar cero. Pero estos valores, si yo quiero que aparezcan en cero, pues tengo que manejarlos como el importe a través de un sí condicional para que me aparezcan cero en caso de que sea contado, pero 1 en caso de que el valor que me aparezca en caso de que sea financiado. Recuérdense lo que lo trabajamos. Si le doy financiado, entonces vuelve nuevamente. Cada vez que yo mete aquí el proceso, fíjense que los valores van cambiando. Si yo aumento la tasa de interés, por supuesto, el valor tiene que ir aumentando. Si yo le digo la cantidad de años, pues también el valor a lo mejor va a ir disminuyendo. Eso depende cómo usted lo maneje. Pues obviamente vamos a ver aquí un poquito, si yo cambio el valor aquí el monto, entonces yo cambio el monto, vamos a suponer otro monto de este tipo, fíjense que cambio, los valores cambian aquí, es decir, es un proceso bastante interesante, bien simpático, que usted puede utilizar para sus hojas de cálculo y que le da cierto estilo, cierta prestancia, cierta elegancia para la funcionalidad. Entonces, chicos, pues ya lo que queda es desarrollar esto, tal cual como les estoy comentando, sobre la misma hoja que ya ustedes tienen y que han venido trabajando, y esta va a ser la actividad que usted tiene que entregar. Estamos al pendiente, chicos, espero que lo desarrollen, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y nos escuchamos. Saludos.